Al ser una persona de talla baja, siempre tuve la mirada. Cuando tenés visibilidad te discriminan. Cuando no la tenés te humillan. A mí hoy me reconocen por el actor de División Palermo. Y antes era como, mirá, el chico de talla baja. Me gusta mucho recibir muchos mensajes de gente de talla baja o de cualquier otra situación de minoría en donde me digan, che, te vi a vos, me re gustó lo que hiciste, quiero empezar a actuar. Yo no tuve referentes de talla baja como para decir, quiero ser como tal porque él lo pudo lograr. No. ¿Cómo sentís vos que ayuda el humor para poder trabajar estos temas? El humor siempre enseña más. Es un poco el Rambo de la serie, mi personaje, porque es como que el chabón quiere acción. Entonces, bueno, es un tipo que de armas tomar. La infantilización a la gente de talla baja siempre está muy presente. Hay algo muy interesante en cómo la sociedad siempre busca etiquetarte en cuanto a una forma o en cuanto a una idea. ¿O alguna diferencia? Y hoy en día las infancias necesitan verdad. Una piensa que el promedio es lo normal y en realidad no es lo normal. Es lo promedio, pero hay otras situaciones. Pero no somos todos iguales. No todos somos ángeles caídos del cielo o guerreros de la vida. Bueno, Hernán, hola, bienvenido a La Doache. Muchas gracias. Contanos un poco qué es División Palermo. División Palermo es una serie policial en donde uno de los atractivos más grandes que tiene es la inclusión, entre comillas, de diferentes minorías para proteger como guardia urbana a la comunidad, ¿no? Y bueno, en el medio hay una trama policial con unas personas malas que hacen cosas malas, pero que, sobre todo nuestro protagonista, que es Santiago Korowski, el cual se mete en toda esta guardia urbana como minoría, nada, empiezan a suceder estas situaciones de comedia para desentrañar a los villanos, ¿no? ¿Y cómo fue la decisión de incluir a diferentes minorías dentro de la serie? Bueno, eso fue una decisión, creo que totalmente de Santiago Korowski, la cual celebro mucho porque creo que vio otro lado del cubo Rubik. Y no por el hecho de la inclusión, sino también de cómo la sociedad mira a las minorías. Y creo que eso es lo importante. Cómo nos ven a las personas que por alguna situación en particular sobresalimos del resto. ¿Y cómo los ven? Qué buena pregunta. Preguntale a ella, yo te diría. ¿Cómo sentís vos que los ven? Pero no, a ver, en mi caso, al ser una persona de talla baja, siempre tuve la mirada. Entonces, para bien o para mal, o para el bullying, que ahora está esa palabra de moda que es bullying, que antes no era bullying, era otra situación. Yo tampoco la sentí tanto esa discriminación porque siempre en mi entorno hubo un grupo muy entero de comunidad, ¿viste? De camaradería. Entonces, si alguien se burlaba de Hernán, saltábamos todos por Hernán. Y era así. Hoy en día que hay un individualismo muy, muy grande por las redes sociales y por tener una pantalla enfrente todo el tiempo, creo que sí aparece mucho más esta cuestión de la burla y sobre todo de la discriminación, porque antes lo que era más era una especie de humillación, porque antes cuando tenés visibilidad te discriminan, cuando no la tenés te humillan. Ay, qué interesante esto. ¿Vos sentís que antes no había visibilidad de las diferencias y por eso se permitía que al no conocerse se humille porque era distinto? Hoy sentís que al tener visibilidad decís que se hace bullying. Sí, porque antes se escondía en cualquier tipo de minoría. Si tenías una persona discapacitada en tu casa, la escondías porque ¿qué va a decir la gente? Si tenías una persona, no sé, una persona trans, era como la apartamos y no la vemos. Con todos los tipos de minorías, no solamente con las cuestiones de orientación sexual o de discapacidad, sino que tiene que ver como no se ve, todos tenemos un pacto de silencio, que eso no existe. Cuando eso toma visibilidad y toma una carta poderosa en la sociedad de decir estoy acá, bueno, ahí sí te discrimino. Porque como sos visible te puedo correr. Antes te humillo. ¿Por qué? Porque no existís. Ok, y la serie además lo trabaja todo esto desde el humor. ¿Cómo sentís vos que ayuda el humor para poder trabajar estos temas? El humor siempre enseña más. Si hacemos una baja con la solemnidad, con solemnidad todo este tipo de situaciones, se separa del común. Mi película preferida es Esperando la carroza. Y creo que con el humor a todos se nos metió un montón de temas de los cuales antes no se hablaba. De qué pasa con la gente de tercera edad, qué pasa cuando hay alguien que molesta, las clases sociales, y todo te lo metían con humor. Bueno, División Palermo tiene algo de eso. Te mete con humor, con comedia, con algo que sea
inteligente para aprender, porque no es algo que tengas que irte a fábulas y a teorías No, no, no. Te pone la situación y te pone los dos lados del mismo lugar. Es como más fácil que eso y reírte, sobre todo en cuanto a cómo nos mira la sociedad. Yo creo que es mucho más interesante que hacer un drama y decir y ponernos a llorar y todo lo demás. ¿Vos crees que hoy cambió la mirada de la sociedad en relación a las personas de talla baja en las oportunidades que pueden llegar a tener más allá de su condición física? Estamos en eso. No te puedo decir que sí ni que no, porque siempre va a haber lugar para todo y siempre hay público para todo. Yo hoy lo que te puedo decir desde mi lado es que a mí hoy me reconocen por el actor de División Palermo. Y antes era como, mirá, el chico de talla baja. Cuando tu nombre o cuando tu cuerpo toma otra posición ante la sociedad y es bienvenido, no digo aceptado porque nadie te tiene que aceptar, vos tenés que hacerte tu propio lugar con tu propia entereza. Pero me parece que cuando vos sos bienvenido en una sociedad y te reconocen y se ríen y dicen, y porque le entraste de alguna forma a esa persona, yo creo que hay algo que está cumplido ahí. Vos siempre quisiste ser actor Sí, y siempre trabajaste para eso, estudiaste. sí. ¿Qué pensás que puede ser tu aporte desde el lugar del arte a la visibilidad de estos temas? Uh. Te puedo decir como actor, me gusta mucho y me gustó y me gusta recibir muchos mensajes de gente que de talla baja o de cualquier otra situación de minoría en donde me digan, che, te vi a vos, me re gustó lo que hiciste, quiero empezar a actuar. O quiero empezar a hacer actuación, o me anoté en un seminario. Yo creo que eso es lo lindo, porque ahí es donde se corre la voz. Creo que eso es lo más importante, porque yo no tuve referentes de talla baja como para decir, quiero ser como tal porque él lo pudo lograr. No, yo cuando era pibe no veía gente de talla baja, menos que sea para burlarse. En los O, medios había gente de sí, talla baja, pero pero el era... rol que tenían sentías que no te identificaba con eso que vos te gustaría Y porque era un estereotipo interpretar. básico, era o el circo o hacer el chiste con doble sentido porque era bajo, ¿entendés? Y ahí es cuando decís, no, si te utilizan por tu forma, ¿qué estás contando como actor? Bueno, acá justamente tu personaje en División Palermo, más allá de la condición de talla baja, pasa por un montón de situaciones Es un poco que, el Rambo de la serie, mi personaje, porque se tira de un cable, pasa por una puerta con vidrio, se pega los tiros. Es como que el chabón quiere acción. Entonces me encantó poder decirle, bueno, es un tipo que de armas tomar. Y bueno, se la banca. y que rompe también un poco con el tratamiento que la sociedad venía teniendo con las personas de talla baja, ¿no? Como Sí. algo más de infantilismo o algo más de victimización. Y acá también lo que el personaje muestra es todo lo que puede hacer. Sí, una de las primeras escenas que tengo en la serie es cuando Martín Garabal me hace UPA. Y que eso lo hablamos con Santiago porque Santiago fue muy abierto en preguntarnos a todos situaciones que nos lleven al común diario de nuestras vivencias, ¿no? Y yo le dije, la infantilización a la gente de talla baja siempre está muy presente, o el te puedo hacer UPA, o el tratarte de mirarte de decir, ay, qué linda y vos decís... ¿Por qué? Y cuando sucedió esa situación, me pareció interesante ponerle ese principio, que se lo dio Santiago de una manera espectacular, de, bueno, este se puede esconder porque es de tal manera, a este lo podemos hacer upa. Y de pronto empieza a escalar el personaje, a escalar y hasta en un momento está pegando tiros en la fábrica o repartiendo armas. Y yo creo que eso es, como evolución del personaje, está buenísimo porque la sociedad también acompaña eso. El espectador que ve eso pretende que estas personas de la guardia vayan creciendo, vayan sumando y no queden solamente en eso. Y eso es un trabajo de guión espectacular que hace Santi, ¿no? Sí, es un reflejo también de que uno puede, vos, me gustó que usaste la palabra aprender de la Ujú. serie, ¿eh? Porque bueno, a veces nos pasa que no tenemos por qué estar cerca de una persona que está en esa situación, pero convivimos en la sociedad con personas diferentes y con diferentes temáticas, y un poco también la idea es aprender a cómo poder vincularnos y cómo no interpretar lo que uno cree que hay que hacer con esas personas, sino preguntarle y que la serie un poco muestra esto de que te expone a que vos también puedas revisar cómo te vinculás con estas personas, ¿no? Creo que eso es algo súper interesante. Hay algo de la mirada de la sociedad en cuanto a los personajes
como los policías o como el jefe de policía, que nos tratan de los discas o que nos ponen sobrenombres a nosotros cuando tenemos todos nombres de personajes. Hay algo muy interesante en cómo la sociedad siempre busca etiquetarte en cuanto a una forma o en cuanto a una idea O alguna diferencia, o alguna sobre todo en la diferencia. diferencia. Sí, pero también desde ahí sale el sobrenombre, ¿no? Entonces, es interesante cómo a veces teniendo un nombre que uno lleva o que a veces elige, pero lo lleva en la vida, haya alguien que te diga, no, vos te vas a llamar así porque yo te veo así. Sobre todo también en un momento muy especial que estamos, porque esto, si División Palermo hubiera salido hace 20 años atrás, no tendría para nada el mismo mensaje que tiene hoy. ¿Qué sentís que favorece a que el mensaje pueda Yo tener? creo que primero hubo mucha lucha en cuanto a un montón de leyes de apertura, de que bueno, que hoy también se ven un poco peligrosamente ahí Vulneradas. discutidas, pero con mucha lucha y con mucha fuerza se buscó una apertura más grande y que hoy tenga una bienvenida de ese estilo, hace que División Palermo caiga con el mensaje justo y necesario para una sociedad que le falta todavía aprender muchísimo. Y que está buenísimo el entender que no hay que volver a ese viejo discurso. Porque si no, retrasamos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Sentías mucha sobreprotección? Supongo que en el momento de salir fuera de tu casa, empezar a estar independiente y solo, ahí empieza como la verdadera diferencia para uno, ¿no? Con las miradas Sí. del otro. Yo descubrí mucho más lo que es la sociedad, puedo decir de alguna forma, cuando empecé a ir a la facultad, cuando me tenía que mover por mi cuenta. El hecho también de haber elegido una carrera que tiene mucha apertura emocional, porque yo elegí ir al IUNA, que ahora es UNA, en donde te tenían que tomar examen de ingreso y te tenían que ver. Entonces, ahí cuando sentís la mirada mucho más presente del otro, es donde decís, ah, mirá, realmente estoy diciendo algo en la sociedad que antes no lo veía que antes tenía como un capullo en donde me sentía en un confort. Que a ver, siempre existe el maleducado o el desubicado que te grita o en la calle o te dice algo, pero es un momento que pasa y se va. Pero en la escuela no lo sentiste. No, 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 lo sentís cuando vas construyendo un camino propio con lo que vos querés ser. Porque sabemos todos que es un paso obligatorio, obviamente, la educación, la escuela, la secundaria, y después de ahí para adelante a decidir tu propio destino. Pero volvamos un poquito a tu casa. En tu casa, ¿se hablaba de esto? ¿Te preparaban para salir y para saber que te ibas a enfrentar con esas miradas? ¿Tenían esas Sí, conversaciones? sí, mi abuelo, sobre todo, mi abuelo tuvo los primeros 5 años de mi vida. Y yo cuando era muy chico, él me sentó a la mesada de la cocina y me dijo, mira, vos sos chiquito, la gente se va a burlar de vos, pero vos no le hagas caso. A los 4 años recibir un consejo así que me lo acuerdo como hoy, o si, che, qué duro, capaz. Y no, en realidad le están hablando con la verdad a un nene. Y hoy en día las infancias necesitan verdad, necesitan que les digan las cosas de verdad no dolientes, sino para que puedan aprender a armarse una actitud ante la vida. Y capaz me podés decir, che, 4 años es muy chiquito. Sí, es chiquito, pero en realidad es un método, es un camino para empezar. Un poco sabía la que se te venía Sí, cuando ibas a empezar a sí, moverte solo y que, como vos decís, podés tener gente que está más abierta a entender las diferencias, pero la mayoría no, y a veces la falta de información también hace que se discrimine. es que yo creo que eso es lo más importante. La falta de información que hay. Que uno, gracias a esta serie, se encuentra más informado. No te digo sobre las patologías de cada uno, ni sobre las ideas ni sobre nada, sino que la desinformación que puede llegar a haber, que en la actualidad desinformación es muy peligrosa. Vos, sin saber cómo es el otro, lo podés llegar a atacar, pero si no sabes cómo es, ¿por qué lo atacás? ¿O por qué lo humillás? ¿Y Ahí por está el qué verdadero pensás que peligro. pasa? Porque la sociedad quiere siempre pertenecer a algo, quiere buscar su refugio. Y no su refugio en el buen sentido de la palabra, sino que su buen refugio en el decir, yo soy esto, pertenezco a esto y a vos te miro de arriba. Las etiquetas que decías antes, como Exacto, la necesidad de pertenecer, entonces hay tantas etiquetas y bueno, alguna tengo que pertenecer y sí, lo que no tiene nombre no se pertenece. exacto. Cuando es así, yo creo que eso es la desinformación. Yo veo ponerle mucha gente que pretende tener una marca de celular para pertenecer, un estilo de auto o un tipo de pensamiento, ¿no? Fuera de lo material.
Porque si no perteneces a ese tipo de situaciones, no sos parte a la careta que muchas veces vemos en las redes sociales. Y ahí es cuando la desinformación existe y ataca. Y esto tiene que ver con las etiquetas, obviamente, pero también tiene que ver con una educación emocional que muchas veces falta. Hoy en día creo que le falta mucho el hecho de decir cómo te sentís a qué tenés. Falta muchísimo a preguntarse de verdad cómo estamos, cómo ¿O estamos. qué necesitas? Sí, En el caso, por ejemplo, de tener en un grupo de amigos o en el grupo de la escuela una persona de talla baja y tal vez entender qué necesitas. ¿Cómo es un día a día y con qué barreras sociales te encontrás por tu condición de talla baja? ¿Con cuáles sí y con cuáles no? ¿Cuáles avanzaron? Si la tecnología ayuda, si no ayuda. hoy hacía un trámite con mi mamá en la mañana y tenía que poner la SUBE. El aparato de la SUBE está alto. Si yo no estoy, ¿cómo llega? Y es una SUBE. Y yo pienso, ¿por qué tiene que depender de alguien para decirle, señor, me ayuda? O al colectivero. Yo creo que ahí hay algo de lo generalizado que muchas veces todavía se sigue tomando en cuenta cuando en realidad no se toma todo en cuenta justamente. Una piensa que el promedio es lo normal y en realidad no es lo normal. Es lo promedio, pero hay otras situaciones. En el día a día, en un escalón o en el día a día en una, no sé, en un timbre o en una alacena de supermercado. Que no haya escaleritas, por ejemplo. No entiendo. Y estar esperando que alguien pase para decirle disculpame, porque el de arriba capaz es más barato y quiero comprarme ese. Claro, el tema también creo que lo que fue evolucionando o lo que se busca desde las personas que tienen alguna diferencia de la norma es la autonomía, ¿Mm? ¿no? Antes era la persona que tenía alguna discapacidad o alguna diferencia siendo dependientes de otro. Creo que lo que hoy mostró y creo que la serie viene a retratar mucho eso, que es que las personas tengan la condición que tengan, tienen la oportunidad, si el resto de la sociedad se lo hacemos fácil, Mm. de ser autónomas, independientes y que pueden un montón de cosas. Sí, pero a ver, por eso también cuando salió la ley de cupo de discapacidad, ley que tampoco se cumple, pero que está. Entonces tiene que ver con eso, el lugar que le da el promedio de la gente a las personas como dándole una migaja de. Y en realidad tampoco es a eso, es el hecho de que todos tengamos igualdad de condiciones. Yo creo que todos merecemos la misma igualdad, la misma justicia, los mismos derechos y el mismo respeto. Pero no somos todos iguales. Aunque me digas, somos dos personas de 1,80, no son iguales. Que ninguna persona es igual a otra. Lo Exacto. que pasa es que se hizo un estigma de que físicamente con algunos rasgos es la norma y el resto es todo lo diferente y tiene que ver cómo encaja a esta norma. Creo que el cambio de mirada tiene que ver con eso, con entender que todos somos diferentes desde nuestro físico, nuestras emociones Mm. y tratar como de diseñar una sociedad en donde todos seamos parte y podamos ser autónomos e independientes. Para eso, De eso hablamos de los sí, derechos. sí, para eso faltan visiones, creo. Visiones desde el lado de consulta, de pregunta, de cuando Santiago, volviendo al tema de la serie, cuando Santiago escribe el guión, él sabía que no tenía la visión particular de cada uno de todos los actores y actrices de la serie. Entonces nos preguntaba si eso los pasamos, ese mismo concepto, lo pasamos a la sociedad para saber cómo llega una, no sé, una persona de la tercera edad a entender cómo manejar, porque ahora veo ponerle mucho de la tercera edad con el tema de el QR. Anda a explicarle a una persona de la tercera edad cómo se maneja un QR. Sí, No, bueno, el desafío siempre es que no es tengas que tener a alguien cerca para querer aprender cómo hacerle la vida a esa persona mejor, porque exacto. siempre pasa cuando o te toca o conoces a alguien o un amigo o un primo, y el desafío es que todos podamos entender que esta diversidad en la sociedad existe y que cada uno de nosotros podemos sumar algo para que el día a día de esas personas que hoy todavía sigue siendo limitado o con muchos obstáculos pueda ser mejor. Para ir cerrando, la pregunta que te hago es, la serie tuvo mucho reconocimiento y nacional e internacional. ¿Crees que esto va a ayudar a que otros contenidos y otra gente se anime a sumar la diversidad dentro de los contenidos audiovisuales, por ejemplo? Sí, sí, lo digo confiado porque justamente en un momento en donde se pone tanto en duda la inclusión, se pone tan en duda todo lo que es lo diferente en la sociedad y sobre todo qué rol cumple, me parece que algo como División Palermo le brinda
un hecho de decir, no, pará, mirá, las minorías se pueden cagar a tiros también. No ¿Entendés? son todos tan buenos tampoco, romper un poco también No, que obvio. también ese era otro mito, ¿no? Obvio, no, Que no era, todos somos ángeles caídos del cielo o guerreros de la vida, ¿viste? Yo veo a ponerle en ese sentido muchas veces esa cuestión de, ay, sos un milagrito. y también rompe un poco el mito de que la gente no se interesa por este tipo de contenidos. Creo que un poco la serie viene a mostrar que sí, que cuando hay una propuesta interesante, cuando el guión es atractivo, las actuaciones son espectaculares, la gente sí se interesa por estos temas. Así que Sí, la idea es que entre todos podamos seguir sumando este tipo de contenidos, darle visibilidad y principalmente que cada uno de nosotros, como invitamos siempre desde la UH, podamos entender cuál es nuestra pequeña acción que podemos sumar para que la vida de los demás sea un poquito mejor. Así que bueno, gracias Hernán por venir muchas y gracias. esperamos ansiosos la segunda temporada. Por favor. Gracias.